En esta tarde le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo de Isaías. Isaías 49, versículos 1, 2 y 3. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así su palabra: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos agradecidos a ti porque contamos con tu preciosa persona, Señor, en medio nuestro. Tu Espíritu Santo está aquí. Está como lo estuvo en Pentecostés, en su multiforme gracia manifestándose en cada ocasión, en cada lugar, en cada congregación, de una manera a veces diferente, pero con el mismo objetivo en el cuerpo: la edificación mutua, el crecimiento, la madurez de cada uno de tus hijos, es decir, el que podamos reflejar cada día más a Cristo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque mucho depende de nuestras decisiones, depende de nuestra voluntad que se rinda a tu voluntad. Señor, y por eso en esta hora queremos decirte que a través de este mensaje queremos desde ya decirte que hemos de rendirnos a tu perfecta voluntad, lo que tú quieras, Señor, decirnos, hablarnos, corregir. Porque no queremos, Señor, que al pasar el tiempo siga habiendo una imagen distorsionada o borrosa de Cristo en nuestros corazones, sino que cada día sea más claro ese carácter que refleja el carácter de Cristo. Señor, en esta hora sabemos que tú estás obrando y lo haces a través de tu palabra, Señor. Trabaja en nuestros corazones, en nuestros devocionales diarios, en nuestras oraciones constantes hacia ti, Señor, pero también obras de una manera especial cuando estamos reunidos como cuerpo. Allí, Señor, tú siempre lo has hecho así, en la historia bíblica la que nos refleja esto. Por eso aquí estamos, Señor, queriendo que tú operes tu bendita voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Por eso oramos para que tú seas hablando a nuestros corazones, seas dirigiendo mi vida en esta noche, para que tu poder sea manifestado a través de tu palabra, Señor, y pueda ser un vocero de lo que tú has de hablarnos en este día. Oramos por aquellos que no han podido llegar, por aquellos que están trabajando, por aquellos que están en algún tiempo de dolencia, enfermedad. En especial oramos por Martina Pellegrino, por su recuperación. Gracias, Señor, porque tú estuviste guiando esa operación y creemos que tú aún le has de acompañar en la recuperación, Señor. Oramos por Martín, por Ruth, tú le fortalezcas la tensión, el desgaste, Señor, que significa pasar por un tiempo así con su hijita, pero sabemos que tu Espíritu Santo les ha fortalecido, les ha sostenido y lo seguirá haciendo. Decimos, Señor, su vida y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando leemos estos versículos hay a veces ciertas discrepancias. ¿A quién se refiere cuando habla de el siervo? ¿Quién es el siervo?
El siervo puede ser el profeta. Después hay unos versículos que habla en primera persona, el profeta Isaías. El siervo puede ser el del que habla el capítulo 53, el Mesías, Jesucristo, el que había de venir. O el siervo puede ser la nación de Israel. Bueno, la respuesta está en el versículo 3, haciendo una buena hermenéutica bíblica, ¿sí? Mi siervo eres tú, oh Israel. Porque está hablando de que todas las naciones, Dios presenta a Israel como la voz profética. Porque de esa nación Dios levantó a aquellos profetas que estuvieron hablando no solamente palabras hacia Israel, sino también hacia las demás naciones. Sin embargo, cuando está dando esta profecía, esta palabra profética, Israel estaba cautivo en Babilonia. Entonces estaban en una condición un poco compleja por su propia desobediencia. No vamos a hablar de Israel, pero sí tomamos estos versículos para hablar acerca de algo que se repite en diferentes partes de la Escritura, cuando dice: desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Cómo? En el corazón de Dios cada uno de nosotros hemos estado siempre. Cómo Él nos ha llamado, cómo Él nos llama siervo suyo y cómo Él tiene propósitos sobre nuestra vida. Y esto es lo que de alguna manera determina una identidad. La nación de Israel tuvo una identidad marcada como un pueblo de Dios. Sin embargo, fíjense que ellos han fallado. Hoy no siguen siendo el pueblo de Dios. Son la nación de Israel. Nosotros sabemos que siguen siendo el pueblo de Dios, que hay profecías bíblicas que todavía tienen que cumplirse sobre ellos. Pero sin embargo, Él no se pudo glorificar a través de esa nación, sino a través de todo pueblo, toda lengua y toda nación que creyó en Jesucristo, su iglesia. Y entonces Dios nos va a hablar en esta noche acerca de cómo nuestro crecimiento personal y nuestra autoestima están directamente relacionados con nuestra identidad como hijos de Dios, ¿sí? Y vamos a ver que no podemos crecer espiritualmente si no tenemos una autoestima sana, y nuestra autoestima no puede estar sana si no crecemos espiritualmente. Y todo eso está ligado a nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, ¿no? Entonces, encontramos en esta época un montón de artículos en revistas, en internet, libros, programas de televisión, gente que está trabajando. Se puso muy de moda hace unos años el coaching ontológico, ¿sí? Bueno, con todas las herramientas para el mejoramiento de las personas y demás. Pero creo que todas las herramientas y todas las formas de autoayuda y demás son muy limitadas si no tenemos una intimidad, una cercanía con Dios, porque el único que puede afirmar identidad, propósito, destino sobre nuestra vida es Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo te ves? ¿Cómo te valoras? Bueno, todas estas preguntas son importantes y la Biblia habla mucho de esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre y la mujer tenían un sentido de pertenencia, sabían quiénes eran, había una comunión directa con Dios, no había muchas cantidades, eran ellos dos y Dios, pero había un sentido de pertenencia. Se pertenecían el uno al otro con un pacto delante de Dios, pero le pertenecían a Dios, y eso
era algo muy fuerte. Tenía una seguridad en cuanto a su presente, en cuanto a su futuro. No había pasado todavía en ellos, no había una historia, ¿sí? No había genealogía, eran los primeros. Y había también propósito, porque sabían que Dios los había, ¿por qué Dios los había puesto ahí? Para que reflejaran su gloria, para que dominaran, para que gobernaran, tenían autoridad. Entonces, había una estabilidad, había una autoestima correcta, sana, porque sabían quiénes eran, sabían que había identidad en Dios, tenían claro sus propósitos, tenían un sentido de pertenencia muy claro. Y había una seguridad en sus corazones, no había temores, no había estrés, no había una perturbación hacia el futuro, qué va a pasar cuando tengamos más hijos, cuando vengan ciertas actividades por delante. No, había una seguridad total. El tema es que cuando ellos cayeron, eso está en Génesis 3, cayeron en pecado, todo esto se desmorona. ¿Por qué se desmorona? Porque hay una desconexión entre el hombre y la mujer y Dios. El pecado trajo un distanciamiento. Entonces, esa identidad que estaba clara, perdió esa claridad. Esa imagen y semejanza con la cual habían sido creados, es decir, que Adán y Eva reflejaban a Dios, reflejaban su carácter, reflejaban cómo Dios era, se distorsionó. Entonces, cada uno de los atributos que Dios les había dado, atributo es una característica, una cualidad que tiene una persona, ¿sí? Entonces, todos los atributos que ellos tenían pasaron a ser necesidad. Lo que era algo por creación, ahora lo necesitaban. Ellos necesitaban sentirse aceptados. Nunca habían conocido el rechazo, ahora entró esa sensación de rechazo, por eso ellos se escondieron de Dios. Esa inocencia que ellos tenían se transformó en vergüenza y en culpa. Se escondieron porque sabían que habían fallado, que habían desobedecido. Y cuando se vieron a sí mismos desnudos, se avergonzaron y se taparon. Entonces empezaron a tener una mala imagen de sí mismos. ¿Por qué se taparon? ¿Qué les avergonzaba? Fíjense lo terrible que es el pecado, ¿no? Entonces empiezan a perder identidad y perdieron la autoridad. Y empiezan a luchar por poder y control, empiezan a tener inconvenientes. Esa comunión que había entre ellos se rompe y empieza a haber dificultades de aceptación dentro de la humanidad. Lo tenemos hasta el día de hoy. Después de dos de sus hijos, hay uno que por celos lo mató, Caín mató a Abel. Y entonces toda esta rebeldía y la conducta pecaminosa es una búsqueda de identidad. Yo necesito, lo que antes era algo propio, ahora lo tengo que buscar. Yo necesito ser aceptado, necesito tener un propósito, necesito sentirme bien, necesito verme bien. ¿Y qué creen, hermanos? Esa identidad es imposible encontrarla fuera de Dios. Israel tenía una identidad, pero como se alejaba de Dios, perdía esa identidad y terminaba cayendo una y otra vez en aquello que lo deshonraba a Dios, que lo humillaba delante de los demás pueblos, por el simple hecho de apartarse de aquel que les dio identidad, de aquel que dijo: yo lo conozco a ustedes desde el vientre, de la entraña, lo llamé, puse un mensaje sobre ustedes, les dije que era mi siervo y que me iba a gloriar en ustedes. Pero el problema es que ellos se apartaban de Dios. Entonces, hermanos, la identidad, el sentido de identidad que podamos tener, quiénes somos, lo vamos a tener en una relación cercana con el Señor. Recién el hermano decía, estábamos separados de Dios, pero Jesucristo murió para acercarnos a Él, para reconciliarnos con Él.
Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos a Dios y le conocemos, esa identidad comenzamos a recuperarla. Esos atributos que perdimos por el pecado comenzamos a recuperarlos. Y ya no buscándolos en las opciones que nos da el mundo, sino en Dios. ¿Amén? Que es algo que nos permite. Por eso dice, ya vamos a leer 2 Corintios 5:17, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva. Entonces, por eso es que los psicólogos dicen que la identidad de una persona y la autoestima de la persona se desarrollan principalmente en la niñez. Entonces, en función de la niñez que hemos tenido, será cómo nosotros vemos el mundo. Si hemos tenido una niñez con afecto, con afirmaciones, o sea, que nos han felicitado cuando hemos tenido logros, nos han corregido cuando hemos hecho las cosas mal, nos han amado, nos han protegido, nos han cuidado, bueno, va a ser una autoestima, una identidad definida. Pero cuando ha habido falta de afecto, falta de corrección, cuando ha habido malas influencias, cuando ha habido abuso, cuando ha habido violencia, etcétera, etcétera, será otro enfoque el que se tiene en el mundo. Será otra la forma en la que se busque tener una identidad cuando uno es mayor. Pero la mayoría de los problemas de identidad que hay en las personas provienen de la niñez. Quiere decir que esa autoestima a veces está no sana. Autoestima es cómo nos valoramos, cómo nos vemos, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si Dios no nos ayuda, no vamos a Dios para ser libres de todo aquello que nos complica nuestra autoestima, no vamos a crecer. Y si no crecemos, nuestra autoestima no va a ser sanada. ¿Amén? Y todo depende de esto de nuestra identidad, de saber quiénes somos en Dios. ¿Amén? Vamos comprendiendo a dónde nos llaman. Muchas veces aún los mismos creyentes se estancan en el proceso de crecimiento porque hay autoestimas dañadas por las experiencias del pasado. Hay todavía raíces de amargura, resentimientos, temores, cuestiones que no hemos podido superar. Pero le invito a que leamos 2 Corintios 5, pero no el 17, el 16 y después el 17, ¿sí? El 17 lo conocemos bien, pero miremos lo que dice el 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, o sea, desde que hemos nacido de nuevo, desde que hemos conocido a Cristo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, cuando yo nací de nuevo, cuando fui hecho una nueva criatura, a mi padre, a mi abuelo, a mi tío, a las personas que me hirieron, yo no las puedo ver en la carne, porque he recibido vida espiritual. Es más, dice ahí, y aún si a Cristo conocimos según la carne, el Cristo histórico, el Cristo el que vino y murió en la cruz, no, ya no lo conocemos así, ya lo tenemos en el corazón, hemos tenido una experiencia nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces es Dios el que comienza a operar en nosotros, a obrar en nosotros, para sanarnos y librarnos de la historia. De las palabras que nos dijeron inútil, inservible, feo, chueco. No lo vas a lograr nunca, va a ser siempre lo mismo, no vas a poder avanzar en la vida. Entonces cuando estamos en Cristo, cuando nos damos cuenta que soy una nueva criatura, que
que pasamos de muerte a vida, que el viejo hombre, la vieja mujer fue crucificada juntamente con Cristo, ahí, teniendo presente esa identidad, yo puedo empezar, con la ayuda del Señor, a sanar mi autoestima, el pasado, las raíces de amargura, los malos recuerdos, los cuales no es que se van a borrar, pero ya no nos van a hacer daño. Y de esa manera, hermano, yo empiezo a crecer espiritualmente, pues si no me estanco y no avanzo. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la estima, el valor propio, la imagen que tenemos de nosotros mismos? Por lo general, hermano, siempre vamos a decir, yo estoy re bien, yo me quiero mucho, me doy besitos y todo. Pero hay veces que en lo profundo, lo fuero interno, hermano, no es tan así. Siempre está la comparación, siempre están los recuerdos, que a mí me rechazaron, que a mí no me tuvieron presente, que a mí esto, que a mí aquello, que en el colegio, que en la familia, que en el barrio. Entonces, esto de la autoestima, hermano, se valora, se mide de diferentes maneras con las herramientas del mundo, sí, bueno, es una autoestima buena, mala, alta, baja, sí, positiva, negativa, pero el tema, hermano, es que el parámetro bíblico no es el mismo que el parámetro del mundo. ¿Cómo el mundo mide si podemos tener lo que necesitamos para tener una buena autoestima es dinero, poder, influencia, logros, títulos, amistades de ciertos círculos, éxitos personales? Pero bíblicamente nada que ver. La autoestima del cristiano depende de lo que Dios dice que somos y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No depende de lo que dicen los demás. No depende de si tenemos muchos likes en Instagram, en Facebook, lo que sea. No depende si salimos en la televisión o no. No depende si hablan mucho o poco de nosotros. Depende de lo que Dios dice y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, damos un pequeño ejemplo en Filipenses 3:7 de cómo Pablo entendió esto. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué eran las cosas ganancia? Su reputación, su prestigio, su autoridad, su doble ciudadanía, su idioma, su influencia, su religión, su fariseísmo. Tenía una lista, hermano, hebreo de hebreo, decía él, celoso en cuanto a la ley. Pero dice, todo eso que ante el mundo es lo que le da estima, lo que le da una razón de sentirse orgulloso, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, de Cristo. Amén. Entonces, Pablo conoció a alguien que le cambió la escala de valores de su vida y que le dio una identidad no basada en las cosas que él podía lograr, sino en lo que Cristo había hecho por él. Esa es nuestra identidad. No es que no hay que hacer nada, no hay que prepararse, no hay que estudiar, no hay que mejorar, no hay que progresar. No. Pero eso no nos da identidad y no nos sana la autoestima. Yo he conocido personas que han logrado éxitos muy importantes en la vida, pero han seguido siendo miserables en su corazón, con sentimientos de desagrado hacia sí mismo, sintiéndose siempre rechazado o rechazada. Porque el único que puede sanar una autoestima enferma es Cristo. Amén. Es Cristo. Entonces, fuera de Dios es imposible. ¿Y por qué Dios nos trae esta palabra? Porque si nosotros no tenemos bien la autoestima, no vamos a crecer espiritualmente. Vamos a estar siempre en una meseta. No va a haber avance en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver algunas cualidades, no vamos a leer los versículos con lo cual podemos reforzar por una cuestión de tiempo, pero
qué es lo que ha hecho, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y entonces cómo son algunas características de una autoestima sana. Primero, seguridad. ¿Sí? Son algunos tips nada más. Después vamos a terminar con algo interesante acerca de cómo lograr tener firme identidad en Cristo y cómo vencer una autoestima que está enferma. Primero, característica de una autoestima sana, saludable, es seguridad. Descansamos en que somos hijos de Dios. Eso que tenía Adán y Eva, hoy usted y yo lo podemos tener, recién lo cantamos. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, no pasa nada. Tan lindo como lo cantamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sí pasa que de perder cosas? Es muy doloroso. Pero cuando la autoestima está sana, cuando estoy, por lo tanto, creciendo espiritualmente, tengo seguridad porque sé que Dios está en control, que a Él no lo han alterado las situaciones que hemos vivido y que Dios sigue con el propósito adelante en nuestra vida. Amén. Segundo, y esto es muy importante, una característica de una autoestima correcta es humildad. Humildad significa una evaluación realista de cada uno de nosotros, de nuestras virtudes, pero también de nuestros defectos, de las cosas que todavía debemos corregir. Entonces, debemos tener siempre presente que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y muchas veces, hermano, no podemos inflar. El orgullo, la soberbia, es un pecado delante de Dios. De ahí viene la caída de un arcángel. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo una persona que no es humilde, hermano, yo entiendo que tiene la autoestima mal. Porque una persona que es soberbia tiene que humillar a otro para sentirse importante. Tiene que mostrar chapa, demostrar un montón de cosas para sentirse importante. Credenciales. Yo he logrado esto, yo he logrado aquello. Una persona que es humilde no me interesa porque está seguro de quién es. Amén. Entonces, si hay alguna cuestión de que siempre me estoy comparando, que siempre me estoy considerando, sí, pero yo soy mejor, yo tengo mejor esto, yo mejor aquello. Cuidado, hermano, porque eso no está hablando de una seguridad, está hablando de orgullo, y Dios resiste. Cuando hay una autoestima sana, hermano, yo no me comparo, porque sé que soy especial para el Señor, que soy una parte importante del cuerpo de Cristo, visible o no tan visible, pero sé mi identidad. Entonces me veo a mí mismo, o se ve a sí misma, una hermana, como alguien que le importa a Dios, que es llamado por Dios, y que tendrá logros, tendrá éxitos, pero también tendrá fracasos, pero está seguro que está Dios en control, continúa humilde, dependiendo de Dios. Entonces, la humildad es una característica de una autoestima sana. Tercero, amor. Amor, por supuesto, a Dios, amor a uno mismo y amor al que nos rodea, al prójimo. Porque somos instrumentos de Dios y todo lo que Dios nos ha llamado a hacer tiene que ver con otro, dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo. Fuera en el sentido de no cuando nos reunimos, sino cuando estamos en otro lugar. Siempre Dios pondrá personas a nuestro alrededor a las cuales podamos testificar de lo que Dios ha hecho o lo que Dios puede hacer sobre nuestra vida. Número 4, la capacidad de perdonar. Cuando uno experimentó el perdón de Dios, no tiene inconveniente, aunque a veces le cuesta en la carne, pero como está clara la identidad, soy un hijo y soy perdonado,
y soy lo que soy por la gracia de Dios, yo también puedo derramar gracia, puedo perdonar, puedo soltar perdón, aún por aquel que no lo merece, porque yo ya no soy el mismo, ya no soy la misma, y no veo a los demás según la carne, porque he sido hecho una nueva criatura, tengo vida espiritual. Amén. Entonces me cuesta perdonar, tengo algo que está mal en mi autoestima. Me cuesta amar, tengo un problema de autoestima. Respeto, número 5, nos valoramos, nos respetamos, pero respetamos a los demás. Yo cuando veo personas que son agresivas, que se ven permanentemente en la calle, activas, así que tratan de humillar, yo los veo como pobres, pobre pibe, pobre hombre, tienen problemas de autoestima. Cuando no hay respeto es falta de autoestima. Algunos dicen, no, es exceso de estima, se cree tan... No es así, en lo profundo es una falta de autoestima. Por eso todos los atributos que teníamos los perdimos por el pecado, y el que permanece en pecado permanece en una actitud de que necesita aquello que antes era un atributo, necesita alcanzarlo. Entonces algunos para ser respetados tienen que ser violentos, o algunos para ser respetados tienen que tener dinero, o algunos para ser respetados tienen que tener éxito, o lo que fuera, o una determinada forma de vestirse, un determinado celular, lo que sea. Sexto, autenticidad, no hay hipocresía. ¿Sí? Por eso yo no estoy en contra de las redes sociales, mucho menos, pero siempre se reflejan los logros. Nadie pone la miseria, ¿sí? Algunas cosas sí, almáticas, pero miseria, es decir, mis debilidades. Séptimo, capacidad de lograr cosas. Porque claro, cuando uno tiene la autoestima sana, sabe que en Dios, como dice el Salmo, haremos proezas. Aquello que es imposible, porque yo sé que Dios me guía, estoy en oración, entonces tengo la capacidad de seguir adelante. El que no tiene la autoestima empieza todo y abandona, porque no cree que lo va a alcanzar. No voy a poder, no lo voy a lograr. Y la historia familiar, personal me lo dice. Hay que ser sanado, ¿amén? Y eso lo hace Cristo. Y octavo, sentido de satisfacción. La satisfacción es decir, yo tengo un propósito y estoy trabajando en ese propósito. Y pasan los años y uno sigue trabajando en el propósito de Dios, y qué bueno y qué satisfactorio, ¿no? Aunque a veces sea difícil o hay inconvenientes o luchas, qué bueno es poder caminar en el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar, crecer con una autoestima sana y alcanzar el potencial? Porque somos como una semilla de Dios en la tierra, ¿sí? Dice que para que dé fruto la semilla primero tiene que morir. Estaríamos muertos, ¿no es cierto? Y tenemos que llevar fruto. Por su fruto lo conocerán, dice la palabra. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese potencial que hay, como el que hay en una semilla, pueda explotar en nuestras vidas y podamos ser los hombres y mujeres que cumplan con los propósitos de Dios? Por supuesto que tenemos que sanar nuestra estima. Vamos a ver 2 puntos solamente y terminamos de cómo es posible hacer esto. Primero, cambiando nuestro sistema de creencias. Porque somos lo que pensamos, ¿sí? Tal cual es el pensamiento de su corazón, tal es, dice el proverbio, ¿no? Entonces, por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo,
Lo digo rápido porque lo conocemos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que fundamentarnos en la Escritura. No es lo que nos ha pasado, no es lo que nos han dicho, no es lo que cómo nos ven, sino en lo que Dios dice que somos y en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nosotros. Amén. Entonces tenemos que afirmarnos en la Escritura. Eso lo cantamos recién. Amén. En otras palabras, pero la felicidad, el éxito, el destino, el alcanzar los logros de hacer la voluntad de Dios. Entonces para eso tengo que estar lleno de Escritura. No intelectual, un estilo de vida. Amén. Y segundo, derribar las fortalezas del enemigo en nuestras vidas. Segunda de Corintios, 10, 4 y 5. Vamos a leer, si bien en otra ocasión lo hemos leído. Primero, para sanar la autoestima es cambiar nuestro sistema de creencias. Y eso es a través de la Escritura. Segundo, derribar la fortaleza del enemigo. Según de Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fortaleza, hemos hablado en alguna oportunidad, es un sistema, una forma de pensamiento que está tan arraigada en nuestras vidas que cuando la verdad de Dios viene no llega a nuestro corazón, porque esa fortaleza está protegiendo mi verdad, mi argumento, mi pensamiento, mi forma. Yo soy así, yo pienso así y no hay nadie que me vaya a mover. Y cuando ese pensamiento, que yo soy así, yo pienso así y nadie me va a mover, no está alineado con la verdad de Dios, es una fortaleza espiritual y no me va a dejar crecer. Y muchas de las cosas que hemos pasado en nuestra historia, en nuestra niñez, se han tornado en fortaleza. El enemigo, ¿por qué habla de armas de nuestra milicia? Porque hay un enemigo que ha sembrado engaño, pensamientos errados, no la verdad, sino la mentira. Y al creerla y dejarla que actúe y que crezca en nuestro corazón, se ha generado una fortaleza. ¿Y cómo se puede romper esa fortaleza? ¿Carnalmente? ¿Se podrá? Autoayuda, psicología, todo eso son herramientas, son buenas, herramientas, pero la única forma de derribar una fortaleza espiritual es con las armas que Dios nos ha dado, con la palabra, con la oración, con el ayuno, con la llenura del Espíritu Santo, con la búsqueda del Señor. Amén. Cuando dice la destrucción de fortaleza, porque no tiene que quedar nada, no sirve, nos estanca, nos impide crecer. Amén. Entonces, resentimiento, manipulación, violencia, desórdenes alimenticios, desórdenes sexuales, adicciones, trastornos mentales, emocionales, etc. El único que lo puede hacer y cambiar es el Señor. Entonces, primero hay que reconocer que tenemos esa cautividad. Si yo tengo alguna de estas cosas que leímos, no puedo amar, no puedo perdonar, no puedo mostrarme tal cual soy, no puedo abrirme ante mis debilidades con personas maduras, por supuesto, y demás. No disfruto lo que hago, no creo que pueda lograr nada. Hay una fortaleza, hay un sistema de pensamiento que me está limitando. Entonces Dios me dice, tenés que reconocer que está ahí.
Y segundo, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Porque cuando dice ahí las excusas, derribando argumentos y toda altivez, los argumentos que usamos para no cambiar eso que está mal. Una forma de pensar que está errada, no la cambiamos porque tenemos argumentos y no porque eso afecta la vida personal, afecta el matrimonio, afecta a los hijos, afecta a la familia, afecta a la economía, afecta todo. No, pero es que a mí me pasó esto en la historia. Cuando reconocemos que tenemos un problema, hay que ponernos de acuerdo con Dios y decir, no está bien, no es correcto, no es lo que Dios dice de mí, no es lo que Dios dice que quiere de mí. Entonces tengo que permitir que ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, dejar que la Escritura comience a romper y a derribar totalmente ese argumento errado, para que pueda ser libre, para que pueda ser sanado mi autoestima, entonces pueda crecer espiritualmente y pueda afirmarme en la identidad que Cristo me ha dado como hijo y como hija de Dios. Amén. Entonces cuando son solo excusas, y es falta de humildad eso. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Sí, bueno, Cristo dice esto, pero yo tengo una historia tan delicada. Son excusas. Cristo nos ha hecho nueva criatura, no para que sigamos andando como vivíamos, sino para caminar en una forma en la que podamos reflejarlo a Él. Amén. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesar y ponernos de acuerdo con Dios. Señor, está mal esto. No me voy a excusar más en esto. Está mal. Siempre les doy el mismo ejemplo de un hijo de pastor que lo adoptaron. Y los padres le dijeron cuando era chico que era adoptado. Nunca se lo ocultaron. Entonces después cuando llegó a grande, ¿y por qué me dijeron? No me hubieran dicho nada, me hubieran dicho cuando era grande. Y así una historia Y recuerdo que un día hablando con él le digo, estaba en la estación de servicio El Salvador. Digo, mira, ¿sabes qué te voy a decir? Lo que me dice el Señor, que si no te lo hubieran dicho cuando chico y te lo hubieran dicho cuando grande, dirías, ¿por qué no me lo dijeron cuando chico? Es una excusa para no cambiar lo que tenés que cambiar. Nunca más me volvió el tema, ¿no? Pero esos son los argumentos, la altivez, que va contra el conocimiento de Cristo. Cristo dice una cosa, pero bueno, yo pienso así, y me cuesta un montón, pero así no vamos a arribar nunca una fortaleza. Hay que combatirla con la palabra del Señor. No, la Biblia dice esto, y yo quiero alinear, ser renovado por medio de la transformación de mi entendimiento para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que está acá en la Escritura. Amén. Entonces, primero tengo que reconocer, segundo tengo que ponerme de acuerdo con Dios, tercero tengo que someter mi pensamiento a la verdad. Para eso hay que llenarnos con la palabra del Señor. Amén. Amén. Los hijos de Dios, hermanos, somos gente de la palabra. No puede ser la palabra un adorno para nuestras vidas. La Biblia. Tenemos que tener conocimiento bíblico y sujetar nuestros pensamientos a la verdad. Y por último, hermano, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Decirle no a la carne, porque la carne está cómoda con la fortaleza. Porque todo lo justifica. Y bueno, por lo que a mí me hicieron, por lo que yo viví, por lo que yo pasé, te justifica, bueno. Tampoco es tan grave lo que voy a hacer. Así en los deseos de la carne, no. Yo lo crucifico, le digo que no a la carne y le digo sí al Espíritu que me dice, no, Dios te ha dicho esto, te ha dicho que tenés que pensar esto, que tenés que actuar de esta manera. Amén. Entonces, querida iglesia, Dios quiere sanar nuestra autoestima. No es un tema psicológico, es un tema bíblico. No está la palabra autoestima.
pero Dios siempre ha afirmado lo que somos. Sí, somos hijos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos afirma Dios la identidad, sí o no? Amén. Cuando Pedro falló, pecó, negó a Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? No le dijo, pobrecito Pedro, bueno, son cosas que le pasan a todos, no. Pedro, ¿me amas? Sí, si vos sabés, Señor, bueno, haz lo que Dios te manda a hacer. No es almático el Señor Jesús, es directo y nos confronta con el propósito. Bueno, afirma nuestra identidad. Bueno, vos estás en mí, me amás, sos un discípulo mío, sos un apóstol mío, vas a recibir el Espíritu Santo. Bueno, yo te encargo que hagas lo que tenés que hacer. ¿Ves cómo funciona el reino de Dios? Entonces, hermano, el resultado de para que tengamos una sana autoestima, hermano, tenemos que tener una consagración al Señor, de manera de asumir nuestra identidad como hijos de Dios. Y ahí, cuando vemos que no estamos reflejando a Cristo, tenemos que buscar. ¿Qué pasa? ¿No estoy creciendo? Si no estoy creciendo, mi autoestima cae. O tengo un problema de autoestima, cuando tengo que empezar a pensar lo que Dios piensa de mí, lo que Dios dice de mí, no lo que yo, cómo me veo yo, ni cómo me ven los demás, sino cómo Él me ve. ¿Qué es lo que dice de mí? Entonces ahí empezamos a acomodarnos. Cuando nos afirmamos en nuestra identidad, crecemos. Y cuando crecemos, afirmamos en autoestima y podemos seguir caminando en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Como al pueblo, a la nación de Israel, Dios nos dice en esta mañana: desde las entrañas de tu madre tuve tu nombre en memoria. Y me dijo, y te dice, mi siervo, mi sierva eres. Y ponga su nombre ahí. O Jeremías, Andrés, Fabiana, Claudia, Elia, Rodrigo, Hugo, etc. Adriana. Amén. Afirmemos nuestra identidad en Cristo, hermano. Permitamos que Él sane nuestra autoestima si está dañada. Eso nos va a dar crecimiento y eso nos va a permitir que ese real sacerdocio, que ese pueblo adquirido, que esa nación santa, que tiene que brillar en una oscuridad en la cual estamos viviendo, realmente brille. Y que cuando la gente nos vea, vean a Cristo y no vean nuestra historia, no vean nuestro carácter, sino el carácter de Jesucristo. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque a veces estos temas pareciera ser que son simplemente para los sociólogos, los psicólogos, pero encontramos en la Escritura, Señor, que tú eres un Dios que siempre afirmas identidades y que transformas, Señor. A Abraham le dijiste, no se llamará más tu nombre Abraham, Padre enaltecido, ahora serás Abraham. A Jacob le dijiste, no te va a llamar más el usurpador, el engañador. Ahora te llamarás el que lucha con Dios. Como tú siempre, Señor, como tú siempre has afirmado, necesita que tengamos esa identidad, como
la tuvo el primer hombre, la primera mujer, donde aquellos atributos que tú les habías dado como imagen y semejanza tuya eran reflejados por ellos. Pero esos atributos por el pecado se perdieron. Señor, y cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando llegamos a Cristo, llegamos con todo así, somos hechos nueva criatura. Espiritualmente nacemos de nuevo. Tú dices todas las cosas son hechas nuevas. El tema es que en nuestra mente, en nuestra alma, todavía hay un montón de cosas que corregir, que cambiar. Todavía hay pensamientos que hay que llevar cautivos a Jesucristo, todavía hay fortalezas que hay que derribar, todavía hay una autoestima que tiene que ser sanada. Porque si no pasa el tiempo y no avanzamos, no crecemos. Y en algunos ámbitos de nuestros corazones seguimos siendo niños espirituales. Nos seguimos ofendiendo como los niños, nos seguimos poniendo en rebeldía como los niños, Señor, caprichosos como los niños, Señor, porque hay algo que no está bien en nuestro corazón. Entonces tú nos hablas para que podamos reflexionar, para que podamos en verdad ir a ti, Señor, consagrarnos, derramarnos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres el único que nos ayudas a ser sanado, el único que nos da las armas y que sean efectivas para derribar totalmente las fortalezas que hay en nuestra mente, Señor. Fortalezas que nos atan a un sistema de pensamiento que no es bíblico, y seguimos así, nos limitan. Entonces cuando tú quieres hacer algo importante a través de nuestra vida, no lo puedes hacer porque no maduramos, no crecemos. Y la madurez no tiene que ver con la edad ni con los años de evangelio, tiene que ver con cuánto estamos muriendo a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. En cómo tus pensamientos van siendo aquellos que dominan nuestra mente, nuestra forma de actuar en la vida, y no lo que dice la mayoría. Por eso el apóstol decía: no tomen la forma, no sigan la corriente de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Es agradable y perfecta para nuestro espíritu, a veces para nuestra carne es incómoda, pero eso nos devuelve identidad, propósito, seguridad, sentido de pertenencia. Nos sabemos hijos y caminamos como hijos, Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, dio una parábola donde había dos hijos que tenían un padre, y uno decidió irse lejos y perdió toda la herencia que le había pedido el padre. Pero había otro hijo que estaba con el padre, pero que no disfrutaba de nada, porque tenía el corazón herido, Señor, porque todavía se estaba comparando con el otro, porque todavía tenía cierto resentimiento con el padre. ¿Cuántas veces pasa así? ¿Cuántas veces hay festejo, hay una celebración en tu reino, Señor, y hay hijos que no disfrutan? Porque hay algo en el corazón, Señor. Por eso tú nos hablas y tú quieres sanar, Señor. Y por eso necesitamos cambiar nuestro sistema de creencia, permitirle a la verdad, Señor, que sea la que gobierne nuestros corazones, pero también disponernos a derribar esa fortaleza, a dejar de seguir argumentando, justificando lo que es injustificable delante de ti, Señor, y que podamos caminar en obediencia a Cristo, cautivando todo pensamiento a la verdad. Señor, en el nombre de Jesús presentamos nuestras vidas, Señor. Encontramos tantas formas de mejoramiento personal, Señor, tanto coacheo, pero no mejoramos como sociedad. Además empeoramos, porque esto no es posible sin buscarte a ti, Señor.
Nadie va a encontrar propósito fuera de ti. Nadie va a encontrar seguridad fuera de ti. Nadie va a encontrar un sentido real de pertenencia fuera de ti, Señor. Por eso en esta hora bendecimos tu nombre, Señor. Y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, los que lo escucharán, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a corregir, a ponernos de acuerdo contigo, a reconocer que hay cosas que nos pasan y que tienen que ser corregidas y que hemos dejado pasar mucho tiempo. Pero, Señor, aquí abrimos nuestros corazones para que tú seas obrando en cada uno de ellos, Señor. Queremos ser sanos, Señor, para poder crecer. Queremos ser libres de toda fortaleza, Señor, todo sistema de pensamiento, toda estructura de pensamiento que es alejada de tu verdad, para ser libres, Señor, y alcanzar los propósitos eternos que tú tienes para con nuestras vidas, Señor, y que pensaste mucho antes, Señor, que viniéramos al mundo. Señor, si hay alguien que está luchando, Señor, si hay un hijo tuyo, una hija tuya, en el nombre de Jesús, sea afirmada en este tiempo su identidad, que reconozca que no es lo que dicen los demás, que no es lo que piensa de sí mismo, sino que es lo que tú dices que es, por lo que tú has hecho en su vida y en su corazón, y por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Señor, te bendecimos en esta noche. Tú eres quien trae sanidad, Señor. Tú eres quien trae sanidad.